¿Y si tus deudas no fueran solo números fríos en un papel, sino cadenas invisibles que aprisionan tu alma? Existe un versículo olvidado en la Biblia, Filipenses 4:19, que muchos leen como promesa de provisión, pero pocos perciben el secreto espiritual que esconde. Algunos creen que este texto contiene una llave divina, capaz de liberar a quienes viven asfixiados por la crisis financiera. ¿Por qué este código permaneció oculto durante tanto tiempo? Hoy lo descubrirás. Escribe ahora en los comentarios: yo creo en la provisión divina. Y permanece hasta el final, porque la revelación puede cambiar para siempre la manera en que miras el dinero y la fe. Cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, no estaba en una sala cómoda ni rodeado de riquezas. Estaba preso, encadenado, viviendo la tensión de la incertidumbre, sin saber si el amanecer siguiente traería su libertad o su ejecución. Y es en ese escenario de escasez, persecución y dolor que pronuncia una de las frases más poderosas de toda la Escritura. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Este versículo, tantas veces repetido en sermones de ánimo, carga en sí una atmósfera de misterio. Al fin y al cabo, ¿cómo alguien en cadenas, privado de todo, podía hablar con tanta convicción sobre abundancia? ¿Cómo alguien que nada poseía podía asegurar que Dios supliría todas las necesidades de otros? La paradoja es inquietante, y quizá allí mismo esté la llave oculta. Pablo escribía a una comunidad que también conocía la dureza de la vida. Los filipenses no eran ricos, vivían en una ciudad estratégica del Imperio Romano, marcada por la desigualdad social, por la opresión de los tributos y por la tensión de vivir bajo César, quien exigía lealtad incluso en lo religioso. La fe en Cristo costaba caro, y muchos perdieron bienes, trabajo y seguridad por negarse a doblar la rodilla ante el emperador. Y aún así, en medio de tantas pérdidas, Pablo les asegura que existe una provisión divina que trasciende al sistema opresor. Pero si miramos más de cerca, veremos que Filipenses 4:19 no es una promesa vacía de riqueza, no es un cheque en blanco firmado por Dios para satisfacer caprichos humanos. Es un código espiritual, enraizado en la confianza de que existe un reino invisible, donde la verdadera economía no depende de monedas de plata ni de la manipulación de los banqueros del imperio. Pablo hablaba de algo mayor, de una provisión que rompe la lógica de la escasez. En el mundo antiguo, las deudas eran sentencias de muerte social. Un hombre endeudado podía perder su tierra, su familia y hasta su libertad, convirtiéndose en esclavo de su acreedor. Y cuando Roma dominaba una región, los tributos impuestos al pueblo eran tan pesados que muchos no tenían otra opción que vender su propia vida a cambio de sobrevivir. Ese era el contexto de los cristianos de Filipos, una comunidad oprimida por César, marginada por la fe y sofocada por el peso de impuestos despiadados. Es en este escenario de desesperación que Pablo se atreve a escribir sobre riquezas divinas. Habla de un tesoro inaccesible al imperio, de una fuente inagotable que no se encuentra en cofres de plata ni en los mercados de Roma. Era como si dijera: podéis perderlo todo, pero hay algo que jamás os será quitado, la provisión del Dios invisible. Y lo más impresionante es que Pablo no escribe desde una posición de comodidad. Él mismo estaba preso, probablemente con cadenas apretando sus muñecas, tal vez hambriento, dependiendo de la ayuda de hermanos para tener alimento. Y aún así, no solo creía en la provisión de Dios, sino que proclamaba que era segura. Los filipenses comprendían bien lo que era vivir bajo opresión económica. La colonia de Filipos, orgullosa de su estatus romano, era también un lugar donde la presión social y financiera era enorme,
Los comerciantes eran vigilados, los campesinos cargaban con impuestos insoportables y quienes no podían pagar corrían el riesgo de ser reducidos a servidumbre. Para esos hombres y mujeres, escuchar que Dios supliría todas sus necesidades era más que poesía. Era una promesa de supervivencia espiritual en medio de la injusticia. Ahora, mira a nuestro tiempo. Deudas, tarjetas de crédito, préstamos interminables. ¿Cuántos despiertan de madrugada, dominados por la ansiedad, pensando en cómo pagar la próxima factura? ¿Cuántos viven con miedo de perderlo todo, creyendo que su vida vale apenas el saldo que aparece en un extracto bancario? Cambia el escenario, pero la prisión es la misma. Hoy no son soldados romanos cobrando tributos, sino instituciones que transformaron el crédito en cadenas invisibles. Y Pablo parece hablarnos directamente cuando dice: «Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades». No algunas, no solo espirituales, sino todas. Esa afirmación resuena como un trueno contra la lógica del miedo. Pero aquí está el detalle que pocos perciben. Pablo no habla de riquezas humanas. La palabra que usa apunta a una abundancia divina, una fuente que nunca se seca. Señala hacia una realidad espiritual en la que la crisis no tiene dominio. La Biblia entera parece dialogar con este misterio. El Antiguo Testamento hablaba del jubileo, el año en que todas las deudas eran canceladas y los esclavos liberados. Era el recordatorio de que nadie debía vivir aprisionado para siempre. Jesús, siglos después, advirtió: «No os angustiéis por el día de mañana», y recordó que el Padre cuida incluso de las aves del cielo. En cada época, el mismo eco. El dinero puede convertirse en un tirano invisible, y solo una intervención divina puede romper sus cadenas. Pablo escribe desde esa tradición, pero eleva el tono. No promete riqueza material para todos, anuncia algo más profundo, un Dios que sostiene a sus hijos aún en prisiones, aún en persecuciones, aún cuando el mundo los declara derrotados. No escribe para consolar superficialmente, sino para revelar un secreto, el secreto de vivir sin miedo en medio de la escasez. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la cual este versículo fue olvidado en su profundidad. Incomoda. Denuncia la idolatría silenciosa del dinero. Desafía la lógica de sistemas financieros que se alimentan del miedo humano. Recuerda que las deudas no son solo cuentas, sino síntomas de una guerra espiritual entre la confianza en Dios y la esclavitud de la escasez. Imagina a los filipenses escuchando aquella carta en voz baja, en una casa escondida, temiendo el golpe de los soldados en la puerta. Imagina sus ojos llenos de lágrimas al oír que Dios, el mismo que parecía distante en medio del caos, supliría todas sus necesidades. Esa promesa no era teoría, era supervivencia, era vida o muerte. Y ahora, imagina este mismo versículo siendo leído hoy, en una madrugada silenciosa, por alguien que siente el peso de la quiebra, del desempleo, de las cobranzas que no paran de llegar. El versículo atraviesa los siglos como un susurro divino. Hay una provisión que el mundo no puede robar. Pero esa promesa no es tan simple como parece. Si Pablo se atrevió a escribir sobre riquezas divinas en medio de la escasez, fue porque entendía que la batalla no era solo material, sino espiritual. Y a lo largo de la historia de la fe cristiana, esa percepción se repitió en relatos misteriosos, muchos de los cuales quedaron olvidados, ocultos en pergaminos o silenciados por el tiempo. Algunos estudiosos hablan de manuscritos que circulaban en secreto entre comunidades perseguidas, revelando interpretaciones más osadas de textos como Filipenses 4:19. Uno de esos relatos, conservado en fragmentos oscuros, cuenta la historia de un cristiano anónimo que vivió en Filipos, pocos años después de la muerte de Pablo. Este hombre era artesano, conocido por su habilidad en tallar madera, pero tras una persecución perdió su taller y todo lo que poseía. Para alimentar a su familia, tomó préstamos de un comerciante romano,
El peso de las deudas pronto lo aplastó y comenzó a vivir como prisionero en su propia casa, temiendo cada amanecer la visita de los cobradores. Su fe se debilitó hasta que, en medio de la desesperación, encontró un pequeño rollo de pergamino atribuido a un discípulo de Pablo. En ese manuscrito, Filipenses 4:19, no era descrito solo como promesa, sino como juramento divino, sellado con la sangre de Cristo, que garantizaba liberación no solo espiritual, sino también de las cadenas invisibles de la servidumbre económica. El artesano relata que aquella noche, al releer el versículo una y otra vez, tuvo una visión. Veía sus deudas transformarse en cadenas que lo aprisionaban, cada eslabón marcado con palabras como miedo, vergüenza y desesperación. Pero al pronunciar en voz alta, «Mi Dios suplirá todas mis necesidades en Cristo Jesús», vio cómo las cadenas comenzaban a romperse una tras otra hasta quedar finalmente libre, de pie, ante una luz que parecía emanar del mismo trono celestial. La visión no le trajo monedas ni oro, le trajo paz. Y al día siguiente, mientras aún meditaba en lo que había visto, un vecino inesperadamente le ofreció trabajo, asegurando sustento para su familia. Entendió aquello como señal de que la promesa de Pablo no era teoría distante, sino intervención real. Ese testimonio sobrevivió en murmullos secretos, como si fuera demasiado peligroso para proclamarse en público, porque si se tomaba al pie de la letra, desafiaba el poder de los señores, de los banqueros e incluso del imperio. Sugería que la fe podía romper no solo cadenas visibles, sino también las invisibles que sostenían el sistema económico. Y quizá esta historia sea más que un relato. Quizás sea un signo de que Filipenses 4:19 fue escrito como código espiritual, accesible solo a quienes se atreven a creer en medio de la escasez. El mundo romano conocía muy bien la esclavitud por deudas. Un hombre que no podía pagar era arrastrado ante magistrados, humillado públicamente y vendido como esclavo junto con su familia. Los acreedores no tenían piedad y la ley estaba de su parte. En algunas ciudades, los muros llevaban inscritos los nombres de los deudores, como si la vergüenza fuera también un castigo. Imagínalo, no solo deber dinero, sino ser marcado como indigno, como maldito. La Biblia refleja esa realidad. Jesús contó la parábola del siervo despiadado, que debía una suma imposible a su Señor. La deuda era tan grande que representaba la incapacidad humana de liberarse por sus propias fuerzas, y el perdón vino no por pago, sino por misericordia. Ese mismo principio resuena en Filipenses 4:19. Hay una deuda que el hombre nunca podrá saldar, y es precisamente esa la que Dios promete cubrir en Cristo. Ahora piensa en nuestro tiempo. Las deudas siguen siendo una marca de vergüenza. Padres que esconden a sus hijos la situación financiera real. Matrimonios que se rompen bajo el peso de préstamos imposibles. Personas que enferman de ansiedad porque creen que su valor depende del dinero que deben o no deben. La prisión cambió de apariencia, pero no de esencia. Los cobradores romanos golpeaban puertas con autoridad militar. Hoy los bancos envían notificaciones digitales con la misma frialdad. Ayer eran pergaminos con sellos, hoy son contratos electrónicos, pero el efecto es idéntico. Miedo, ansiedad, esclavitud. Lo visible cambió, pero lo invisible permanece intacto. Por eso el relato del artesano de Filipos resuena como revelación. Él escuchó en medio de la visión una voz que decía: «No debes nada al mundo, todo ya fue pagado en Cristo». Esa frase sigue siendo perturbadora porque no habla solo de dinero, sino de identidad. Si la cruz canceló la deuda mayor, ninguna deuda terrenal puede definir quién eres ante Dios. Pero esta idea es peligrosa para los sistemas humanos, porque si el deudor deja de verse como esclavo, pierde el miedo. Y cuando el miedo se rompe, el sistema pierde su control.
Por eso testimonios como este fueron callados, enterrados, tratados como exageraciones, amenazaban no solo a los bancos y al imperio, sino incluso a religiones que preferían fieles sometidos al temor antes que creyentes libres en la promesa. A lo largo de los siglos, ecos de esta interpretación reaparecieron. En la Edad Media, predicadores clandestinos afirmaban que Filipenses 4:19 era contraseña de liberación. Narraban casos de campesinos que al confesar el versículo con fe, veían abrirse caminos de sustento inexplicables. No era magia, era fe, activando una provisión que no se puede calcular con números humanos. Y en nuestro tiempo, la sombra de esta verdad sigue vigente, porque vivimos en una era en la que las deudas ya no son solo financieras, sino también emocionales y espirituales. Muchos cargan fardos invisibles de fracaso, de culpa, de comparación. Y esas cargas funcionan como cadenas digitales que brillan en las pantallas, pero aprisionan el corazón. Entonces surge la pregunta inquietante. ¿Fue este versículo relegado a simple consuelo porque su verdadero poder era demasiado peligroso? ¿Y si fue escrito como código profético, destinado a los oprimidos de todas las épocas? El artesano anónimo de Filipos nunca imaginó que su visión sobreviviría. Pero su testimonio continúa como eco incómodo, recordándonos que hay cadenas invisibles tan reales como el hierro. Cadenas que se alimentan del miedo, de la vergüenza, de la escasez. Cadenas que solo se rompen cuando alguien se atreve a creer en lo invisible. Pero existe un detalle escondido en el texto que casi nadie percibe. Hasta aquí hemos visto que Filipenses 4:19 no es una simple frase de aliento. Esconde un enigma, una promesa que atraviesa cárceles, persecuciones y siglos de silencio. Pero si hay un detalle escondido en el texto que casi nadie percibe, necesitamos sumergirnos aún más, porque quizá lo más perturbador sea esto. El versículo no habla solo de provisión, sino de un enfrentamiento entre dos reinos. Pablo usa la expresión conforme a sus riquezas en gloria. Leída superficialmente, suena a abundancia espiritual, pero en su contexto histórico, se convierte en una declaración de guerra. En el mundo romano, la riqueza se medía en oro acumulado, tierras conquistadas y poder militar. César era la fuente suprema de provisión. Sin embargo, Pablo se atreve a afirmar que existe otra fuente, invisible e inaccesible al emperador. Una riqueza que no se mide en monedas, sino en gloria. ¿Qué significa vivir conforme a las riquezas en gloria? Significa participar en una economía distinta, donde el sustento no viene de César ni de los banqueros, sino directamente del trono de Dios. Para los filipenses, esto no era poesía, era un grito de insumisión espiritual. Podían perderlo todo, pero había algo que jamás les sería arrebatado, la provisión del Dios invisible. Y aquí está el detalle oculto. Cuando Pablo habla de necesidades, no limita la promesa a pan o abrigo. Usa un término amplio que incluye cuerpo, alma y espíritu. En otras palabras, afirma que Dios es capaz de suplir no solo la necesidad física, sino también la dignidad herida, la sed de justicia, la ansiedad del corazón. Es una promesa total que invade cada rincón de la vida. Ahora piensa en las deudas modernas. No roban únicamente dinero, sino identidad. Hacen que muchos se sientan fracasados, incapaces, indignos. Transforman personas en números, reducen historias a balances bancarios y aplastan sueños con intereses que crecen como cadenas invisibles. Si leemos Filipenses 4:19, a la luz de esta realidad, se revela algo inquietante. Pablo no está dando un consuelo superficial, está denunciando un sistema de opresión que atraviesa eras. Afirma que hay un Dios que no permitirá que sus hijos sean reducidos a esclavos del miedo. Y eso es peligroso, porque confronta directamente al espíritu que gobierna el dinero. Jesús lo advirtió con claridad. No podéis servir a dos señores.
Esa frase resuena aquí como parte del código oculto. Quien sirve al dinero vivirá encadenado. Quien sirve a Dios descubrirá una libertad que ningún sistema puede arrebatar. Pablo no escribe desde la derrota, sino como embajador de un reino distinto. No habla como deudor vencido, sino como heredero de una gloria que César jamás podría comprender. Y quizá por eso muchos evitan profundizar en este versículo, porque exige una decisión. Obliga a elegir en quién confiar, en el saldo bancario o en la promesa eterna. Divide a los que creen en lo visible, de los que se atreven a creer en lo invisible. A lo largo de la historia abundan relatos de provisión sobrenatural, familias que encontraron alimento inesperado, trabajadores que recibieron oportunidades imposibles, perseguidos que sobrevivieron contra toda probabilidad. Para unos, coincidencias, para otros, manifestaciones de una promesa que nunca falla. La misma escritura está llena de ejemplos. Elías, en medio de la sequía, fue alimentado por cuervos. Israel, en el desierto, recibió maná del cielo cada mañana. La viuda de Sarepta, con un puñado de harina y unas gotas de aceite, vio su despensa inagotable durante la hambruna. José en Egipto, vendido como esclavo, terminó siendo canal de provisión para naciones enteras. En todos estos casos, la provisión no siguió la lógica del mercado, sino la lógica del reino. No dependía de cálculos humanos, sino de fe. Pero atención, Filipenses 4:19 no es una fórmula mágica. Pablo no promete riqueza ostentosa ni vida sin pruebas. Habla de un sustento que se manifiesta precisamente en el desierto, en la cárcel, en el caos. Un sustento que no elimina la lucha, pero da fuerza para atravesarla. Imagina lo que esto significa hoy. En una sociedad consumista, donde el valor del hombre se mide por la marca de su ropa, el coche que conduce o la casa que habita, este versículo es un desafío frontal. Es como una espada que corta la mentira. No eres definido por lo que posees, sino por el Dios que te sostiene. No eres esclavo del sistema, porque fuiste comprado a un precio infinitamente mayor. Y tal vez por eso este versículo fue relegado a un rincón de consuelo superficial. Porque si se entendiera en toda su profundidad, sería dinamita contra los cimientos del sistema. Un pueblo que cree de verdad que sus necesidades serán suplidas en gloria, no puede ser dominado por el miedo. Pablo, desde la prisión, proclama algo que atraviesa los siglos: mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. No César, no el banco, no el mercado, Dios. Y cuando esta verdad penetra en el corazón, las cadenas invisibles comienzan a romperse. Pero surge la pregunta inevitable: si la promesa es real, ¿por qué tantos siguen atrapados? ¿Por qué multitudes viven en desesperación, incluso conociendo este versículo? Tal vez porque el secreto no está en leerlo, sino en vivirlo. No en repetirlo mecánicamente, sino en permitir que transforme la manera de mirar la vida. Ese es el punto de tensión máxima. La promesa es verdadera, pero exige entrega. No se trata de acumular riquezas, sino de confiar. No se trata de huir de los problemas, sino de atravesarlos con una fe que rompe cadenas invisibles. Esa es la elección radical. Fe contra miedo, confianza contra ansiedad, reino contra sistema. Un choque de poderes invisibles, donde cada alma decide de qué lado caminar. Y justo en ese punto, en medio de la tensión, aparece el misterio final. Porque este versículo no es solo promesa, también es advertencia. Nos recuerda que la verdadera esclavitud no está en las manos que cobran, sino en el corazón que teme. Existe una verdad prohibida que puede cambiarlo todo. Y ahora hemos llegado al desenlace de esta travesía. Desde el inicio, escuchaste que Filipenses 4:19 no es un simple consuelo piadoso, sino un código espiritual, escondido entre las líneas que muy pocos se atrevieron a descifrar. Hoy, ese secreto queda expuesto.
Las deudas, el miedo y la crisis no son solo asuntos materiales, son cadenas invisibles en una batalla espiritual. Pablo no hablaba únicamente de pan o de monedas. Hablaba de un reino que sostiene a sus hijos con riquezas en gloria, un reino que ninguna cárcel, banco o imperio puede controlar. El detalle olvidado es este. Pablo asegura que Dios suplirá todas las necesidades, no algunas, no solo las espirituales, todas. Eso incluye el alimento, sí, pero también la dignidad rota, la esperanza perdida, la paz del alma. Significa que ningún vacío escapa al alcance de la provisión divina. Ninguna deuda, ninguna ansiedad, ninguna vergüenza tiene la última palabra. Esa es la revelación que el mundo intentó silenciar. Porque un pueblo que cree en esta verdad no puede ser manipulado por el miedo, no puede ser esclavizado por deudas eternas, no se curva ante sistemas que se alimentan de la ansiedad, vive en libertad, como Pablo, encadenado por hombres pero sostenido por un Dios que no falla. Tal vez tú estés escuchando esto justamente en medio de una tormenta financiera. Quizás las cifras en tus cuentas te roban el sueño. Quizás sientes que no hay salida, que estás atrapado. Pero el mensaje de este versículo es claro. No eres prisionero. Hay una provisión que trasciende números y cálculos. Hay una gloria que no puede ser medida. Hay un Dios que ya declaró, supliré todas tus necesidades en Cristo Jesús. Ese es el secreto oculto en las palabras de Pablo. La fe en Cristo no solo salva tu alma, también rompe las cadenas invisibles del miedo. Ya no eres definido por lo que debes, sino por lo que Cristo pagó en la cruz. La deuda mayor fue cancelada y todas las demás se vuelven pequeñas frente a la eternidad. Pero esta revelación exige una decisión. No basta escucharla, hay que creerla. No basta repetirla, hay que vivirla. Y esa elección es tuya. O sigues siendo esclavo del miedo, o confías en el Dios que prometió suplirlo todo. Si decides dar ese paso, declara ahora en los comentarios, mi fe está en el Señor. Escríbelo como un acto profético, como un testimonio de que ya no perteneces al reino de la escasez, sino al reino de la abundancia eterna. Porque el mundo seguirá enviando facturas, el sistema seguirá intentando oprimirte y el enemigo seguirá susurrando que no puedes más. Pero cada vez que el miedo regrese, recuerda esta contraseña eterna. Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es tu arma, esa es tu llave. Ese es el secreto que estuvo oculto y que hoy se revela ante ti. Así que suscríbete ahora mismo al canal, comparte este mensaje y no olvides comentar, mi fe está en el Señor, porque esa declaración puede marcar el inicio de una nueva vida, libre de las cadenas invisibles, sostenida por la abundancia de un Dios que jamás abandona. Y quizá, solo quizá, esta sea la verdad que el enemigo más teme que descubras.